Bienvenido a tu podcast Vagando por la Vida. Yo soy Fer. Y yo soy Jerry. Ten fe, todo lo que te está sucediendo es por algo. Y te está enseñando algo que necesitas aprender. Para hacerte mejor, para renovarte. Y que es fundamental para que te conviertas en la mejor versión de ti. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Vagando por la Vida. ¿Cómo están? Amiga, ¿cómo estás? Hello. Muy bien, my friend. Muy bien. Bueno, la verdad, no tanto. Tuvimos unos pequeños problemas técnicos. Oye, Jesús, ya suéltame. Jesús, no soy tu mejor guerrera. No puede ser. Ay, no. Pero, ha sido pues, una aquí semana estamos. bastante caótica, ¿verdad, amiga? Sí, definitivamente. Pero aquí estamos, equipo, muy bien. ¡Vamos! Equipo, muy bien. Ay, no. Pero bueno, hello peoples, ¿cómo están? Ahora sí, ya coméntenos por favor cómo están, qué les ha parecido nuestro podcast. Ahí una retro estaría muy genial. Recuerden que nos pueden estar siguiendo en Facebook, nos encuentran como Vagando por la Vida Podcast, ahí podemos interactuar un poquito más, háganos llegar algunos de sus comentarios, retroalimentaciones como lo dice Jerry, propuestas de temas que sería súper padre y pues es un contacto un poquito más rápido. Recuerden también seguirnos en YouTube y en Spotify, también estamos en Amazon Music, recuérdenlo. Denle like, compartan, suscríbanse. Y bueno, pues recuerden que uno de los objetivos es ir haciendo comunidad, conocernos y pues a darle con todo. Así es. Todo. El temazo de hoy está bastante bueno. Tiene mucha carnita. Es que traes hambre, te pregunto. O sea, No. que la otra vez hablábamos de los tacos, así con todo. Y ahora hablamos de carnita. De carnitas. De carnitas de Michoacán. Pero sí, coincido, la verdad es que creo que el tema de hoy va a estar muy interesante, va a estar divertido, va a estar, ¿qué te gusta? ¿Autorreflexivo pudiera ser? Sí, también. Y estaría interesante escuchar, bueno, más que nada, leerlos en Facebook para saber qué otras creencias por ahí traemos. Ok, y ya con eso, pues nos das la intro un poquito de sobre qué va a tratar el tema del día de hoy, que nos vamos siguiendo con la parte de la carnita, que nos vamos a chuletear. Así es. Ok, perfectísimo. Entonces, pues, ¿qué tal si empezamos? Y yo creo que lo primero que podríamos hacer es ir entendiendo que todas las personas tenemos la capacidad, a veces la maldición de pensar y de sobrepensar. Y como lo hemos venido hablando incluso en nuestros podcasts anteriores, traemos a partir de nuestra historia, a partir de nuestra familia, a partir de nuestro contexto, ideas, estos discursos o estos autodiálogos que de una o de otra manera nos van dirigiendo, nos van conduciendo y van influyendo en las acciones que tenemos día con día y de las formas en las que respondemos a nuestro entorno. Precisamente, el tema de hoy son todas aquellas creencias que nos han venido guiando y que precisamente nos van haciendo ser quien somos y a lo que nos limitamos hoy en día. Así es. ¿Ok? Y entonces, a mí me gustaría empezar por una, ¿qué te parece? Adelante. La dinámica va a ser de que Fer y yo vamos a compartir cuáles han sido las creencias que identificamos, ojo, no son todas las que tenemos, pero que hoy por hoy algunas de ellas nos damos cuenta que ya no están funcionando, que ya no se adaptan a nuestra realidad y vamos a ver si nos siguen todavía influyendo o si ya se cambiaron, ¿cómo le hicimos para desprendernos de ellas? ¿Va? Uh-huh.
Entonces, Fer y yo vamos a compartir algunas y la idea es que ustedes, vagabundos, nos puedan compartir en estas redes sociales que ya les mencionó Fer, qué onda con ustedes, qué identifican en ustedes y si han podido cambiarlas y cómo le han hecho, ¿vale? Que Entonces, nos pasen la receta. que nos pasen la receta o el nombre de su psicóloga También. o del chamán que tiene. No juzgamos métodos, aplaudimos resultados. Así Mientras es. funcione, está Adelante. todo bien. Así es. Y Ok. bueno, ¿cuál ha sido una de las creencias que te ha limitado, amiga? ¿O que crees que te ha impulsado o limitado? Estoy 100% segura y de hecho lo hablo en el podcast pasado. Una de mis creencias que me ha venido conduciendo es que creo que tengo que arreglar lo que está descompuesto. Y entonces me ha limitado, ya lo compartí, o sea, es esta parte de dónde vengo, las creencias que hay allá y que de alguna manera yo adopto, pero entonces esto, decíamos, se ha vuelto una carga, porque a donde quiera que yo voy, creo que tengo obligación o responsabilidad de arreglar algo. Y digo, algunos de ustedes dirán, a lo mejor tu amiga dirás, em, pero eso es bueno, ¿no? Porque, pues, oye, arreglar las cosas que necesitan un arreglo, estaría bien. Sin embargo, la realidad es que a veces esto funciona muchas veces como una carga y no todas las personas ni todas las situaciones ameritan una reparación. ¿Me explico? Justamente, y a veces no requieren una reparación y menos que seas tú quien lo repare. Exacto. Y eso a veces nos lleva a quitarle responsabilidades a otras personas, no le echamos nosotros a nuestro saquito y entonces ya salimos, bueno, salen otras personas afectadas, es decir, no dejamos que las demás personas se hagan cargo y las vamos haciendo dependientes de nosotros y la otra es que nosotros adquirimos esas responsabilidades y al rato traemos el costal lleno. Y entonces ya nos pesa caminar, nos pesa cargarlo y nos vamos cansando en el camino. Nos pesa la vida. Y justo, Fer, esta parte, esta palabra mágica que acabas de decir, es, es una, podríamos identificarla como una especie de síntoma, el cansancio constante. En mi Ujú. caso, yo me acuerdo, por ejemplo, trabajé unos 5 años, yo creo, en la universidad. Típico, te preguntan, hey, ¿cómo estás? Yo recuerdo dentro de la parte como tradicional decir bien, pero muchas veces también decir y sentirme cansada. Y es uno de mis estados como bastante constante, ¿sabes? O sea, mucho tiempo de mi día y mucho tiempo de mi vida, incluso ahorita que estuvimos haciendo el ejercicio de reconocer estas creencias, me doy cuenta que paso mucho tiempo cansada, me siento muchas veces muy cansada y ahora que lo pongo como en palabras, me puedo dar cuenta que es esta tendencia a querer arreglar cosas nada más porque están descompuestas. Oh, espérate, déjame aclarar algo. Nada más porque a veces yo creo desde mi criterio que están descompuestas o que no están bien porque para mí deberían de ser diferentes. Ujú, ¡Qué así es. cabrón! Ujú. Justo ayer tenía una plática con unas chicas y hablábamos de esta cuestión de esa necesidad de tener que cambiar las cosas que la otra hace porque tú crees que no las hace bien. Y entonces dices, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué tener que desgastarte doble vez a hacerlas solamente porque no te gustó cómo lo hace la otra persona? ¿Sí? Que a lo mejor podríamos hablar en esta cuestión de algún TOC, pero si ya lo ponemos como en análisis, ¿realmente te quieres hacer cargo de todo? Sí, ¿Y cuál es el precio a pagar?
por quererlo arreglar, por quererlo hacer a tu forma, por quererlo hacer a tu manera, por quererlo ponerlo en la posición o postura que tú quieres, para que tú te sientas cómoda con eso. Y te sobrecargas, también como lo decías, y es un precio altísimo. Y digo, aquí van a entrar o entrarían muchísimos elementos. Hablabas de un TOC, ¿no? Un trastorno obsesivo compulsivo. En mi caso, yo podría reconocer más un rasgo de personalidad obsesivo, controlador, y con ello trae también un constante estado de insatisfacción, justo por esto, ¿no? Porque dices, híjole, es que como yo no lo hice, ¿no? Ujú, Creo que no está bien o que se puede hacer mejor y también hay como un elementillo ahí o un elementote pues, narcisista, ¿no? El decir, o sea, yo creo que si yo no lo hago, eso no va a estar bien. ujú. Qué ¿Sabes qué? Ahorita fuerte, que lo carnal. que lo platicas de esa manera, Necesito yo terapia, mucha necesito sí, psiquiatra. creo que sufro y padezco de esta parte. No, ¿sabes qué? Ahorita que lo estamos platicando así, yo mucho tiempo ahorita como que he aprendido a soltarlo, pero mucho tiempo, muchas de las cosas que yo tenía que hacerlas yo, porque yo sentía que las demás personas no lo hacían como me gustaba. Entonces solía tener este problema y este conflicto de decir, ¿sabes qué? Ya vas a medio, lo estás haciendo a la mitad y digo, ¿sabes qué? Llevas la mitad del trabajo y yo digo, ay, déjalo, ay, párale, amigo. Yo le sigo, yo lo termino porque no me está gustando. Muchas veces me pasó. Y Ujú. ahorita es como un, deja, o sea, que se haga y que él lo haga o esa persona lo haga como lo tiene que hacer, como él sepa hacerlo, como Dios le dé a entender hacerlo y despreocúpate, o sea, ¿qué ganas? Sí. Ahorita, a esta edad, te puedo decir que he aprendido a soltar un poquito más porque la neta al cargarlo ya me duelen las rodillas, entonces dices: "No, Ya mejor me ya chingué no". la rodilla. Ya entramos en nuestro modo señora, ya tenemos que empezar a Hay que soltar. ir hay que ir liberando espacio en el costalito. Sí, 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 sí. Y fíjate, o sea, esta es como la creencia raíz, se podría decir, pero también, como lo mencionas, el proceso de reconocerlo y luego de darte cuenta que ya no está tan chido. O sea, es sumamente desgastante, Agotador. fastidioso para ti, para las otras personas, porque la neta, qué hueva que haya una persona como yo, por ejemplo, en este caso que la creencia la identifico en mí, que siempre quiera hacer las cosas ella, porque entonces ¿a qué te limita, por ejemplo, a no saber trabajar en equipo? A no Ujú, saber pedir ayuda, ¿no? Y ujú, estar juzgando el trabajo de los demás y dices, no manches, qué flojera, o sea, qué triste, ¿no? ujú, Y justo cuando te das cuenta de esto y digo, en mi caso he tenido por un lado la carga de experimentar esta conducta a raíz de esta creencia, pero también he ujú, tenido la fortuna de poderlo ir reconociendo y por ende poderlo ir trabajando. ujú, Por ejemplo, a mí algo que me ha servido para ir gestionando, no cambiarlo del todo, ¿eh? Porque aparte es como una creencia que se retroalimenta. Las creencias tienen personalidad propia, payasa. O sea, ¿sabes? O sea, lo que dices tú es, das chance, así como entre comillas, te das chance de que el otro haga las cosas y luego no te ujú, gusta y dices, mejor lo hago yo y luego a veces el entorno te lo aplaude, ay, qué padre, te quedó, qué chido que lo hiciste y dices, ves, lo tenía que hacer yo. ujú, Pero, ¿qué he hecho yo, por ejemplo, algo que a mí me ha funcionado para ir como desestructurando o desarmando este tipo de creencias? Es el permitirme, uno, que la otra persona lo haga. Dos, aguantar el malestar que esa acción me genera, porque es así de que no lo estoy haciendo no, yo y no, no no, quiero no. Ajá. meter O mi no me está cuchara. gustando cómo está quedando. Y tres, y creo que es la parte más importante, el darme cuenta que cuando queda hecho por otra persona, o sea, no es lo peor del mundo, no. ¿Sí me explico? Porque entonces, Ujú,
la creencia que se alimenta es, no va a quedar bien, va a ser una pérdida de tiempo, no va a servir, digo, independientemente de la tarea. Y cuando lo hace alguien más y entonces no lo haces tú y hay un resultado, dices, no se acabó el mundo porque no lo hicieras tú. Ujú. O sea, funcionó, no hubo gran diferencia, Está trabajando genial. está trabajando estupendo. Híjole, a mí no se me hubiera ocurrido hacerlo así. Ujú. Y es un golpe a tu ego por de entrada, porque dices, yo pensé que tenía que hacerlo yo. Pero Ajá. también es una liberación de decir, güey, no lo tengo que hacer yo siempre. Ujú. Y no va a haber un apocalipsis porque no lo hagas tú. Ujú. No eres tan indispensable. Así es. Y Sabes eso es que liberador. un ejemplo muy, muy, a lo mejor muy simple. El otro día entrando a la casa, casi siempre suelo traer, cuando bajo del carro, suelo traer las manos súper llenas, ¿no? De esas de que traes la bolsa, traes el termo, traes la lonchera, traes la computadora, o sea, y todo lo que puedas cargar, ¿no? Y en Tan una sola vuelta característico para de no, Kiefer. y en una sola vuelta para no salir, no importa que se me gangrene el brazo. Ya lo traigo morado, pero no importa. Vámonos, vámonos. Me evité la vuelta, sí, señora. Entonces justo venía así de esa manera y mi hermana venía conmigo. Entonces cuando nos bajamos, yo con todas mis cosas y ella también con sus cosas, estoy tratando de abrir la puerta y me dice, préstame las llaves. Yo abro, le digo, no, espérate, yo puedo abrir, préstame las llaves. Dice, es que qué afán de querer hacer las cosas tú sola. Dice, préstame las llaves, ¿sabes? Y ya ella abrió. Entonces me dice, porque siempre querer hacer eso, o sea, dice, déjate ayudar, deja que otras personas hagan las cosas cuando tú vienes demasiado cargada, cuando estás demasiado ocupada, cuando tienes muchas cosas que hacer, no pasa nada. Y es tan justo esto que dices, es que sí es cierto. Y a lo mejor muy físicamente en ese momento se pudo notar que venía sobrecargada y yo aún así quería abrir, ¿sabes? Ahuevada la Entonces, chava. ajá, entonces es un ejemplo tan simple, pero tan claro, ¿no? De que a veces así es nuestra vida. Traemos tantas cosas, 1000 cosas por hacer, 1000 pendientes, y aún así queremos hacerlos todos. Nos cuesta pedir ayuda o delegar, Ujú. ¿sabes? Que es uno de los Sí. problemas que en un principio me pasó. Y luego viene esto que se le conoce como el burnout, que es cuando explotas. Burnout. Ajá. Ujú, porque Ujú, ya no puedes con todo. Y obviamente en un momento va a pasar, porque es ujú, la sobrecarga de querer hacer siempre tú las cosas, ujú. de querer Sí. arreglar todo porque crees que nadie es bueno para hacerlo. Ujú. ¡Qué Qué fuerte, carnal. fuerte! Sí, qué fuerte, carnal, qué fuerte. Exacto. Pero la idea es que te genera esto, lo que decíamos, el síntoma de cansancio, de insatisfacción permanente, y entonces no disfrutas otras cosas, Ujú, porque siempre quieres tener el control tú de todo, porque crees que ujú, tienes que tener tú el control de todo. En mi caso, les decía, fue una creencia que yo, pues de alguna manera me impusieron, pero que también me trajo muchos beneficios en el contexto en el que yo estaba, ¿no? Porque ujú. pues, ha sido una competencia constante, pero ahorita que ya estoy en otra situación y que ya estoy grande, o sea, ya, o sea, ahora sí que como el meme, güey, ya, o sea, ya suelta, ya, incluso, aun cuando las cosas no salgan bien, tampoco es lo peor del mundo, No, no, no. ¿sabes? Y creo que la experiencia te lo va dando, o sea, Sí. justamente es esto, ¿no? O sea, que a los 20 todo se nos hace como que si no se hace así no funciona, si no sale como yo quiero, ¿qué va a pasar? Se va a quemar el mundo. Y ahorita dices: "Güey, no pasó nada, y aquí estamos", o sea, no importa. Y ahorita yo a mi hermana le digo: "Pasa nada", y ¿cómo no? No pasa nada, relájate. Hola, la que no deja Pero que la abran la puerta, ¿no? experiencia, sí. Pero es esto, ¿no?
qué interesante. Estaba tratando de recordar y no sé si es en la peli de Spider-Man, la de las primeras, donde justo cuando Spider-Man o Peter Parker descubre su poder, es como querer salvar a todo el mundo y te das cuenta que dices, no, no hay gente que quiere ser salvada. Ujú, ujú. Y a veces uno, o en mi caso, no por nada también me dedico a lo que me dedico, o sea, el otro día, tú me mandaste o quién me mandó o vi un TikTok de, o sea, mi psicóloga me dijo que tiendo a buscar a gente para reparar o gente rota o algo así, luego, güey, tú haces lo mismo, pero tú cobras, yo lo hago por amor, ¿sabes? Y yo más o menos, o sea, me doy cuenta que también esta es mucha la tendencia como a cobijar, buscar, o pues otra vez, ¿no? Andar queriendo reparar ahí cosas que a lo mejor ni están descompuestas, pero que ya con el tiempo aprendes a darle un poquito más de sentido, a equilibrar un poquito más, a que sea más funcional y adaptativo y ya, porque caen gorda la gente así, o sea, a veces me caigo gorda, pues, porque es como, déjalo, o sea, si así lo quiere hacer, chingada madre, déjalo, no pasa nada, no, quítate, tú vete a hacer tus cosas y tranqui, o sea, no tenemos que opinar siempre de todo, no tenemos que andar con la capita de superhéroe para todos lados, porque no todo el mundo quiere ser ni reparado ni salvado. Lo que creo que sí sería importante hacer es hacer saber que si alguien necesita o quiere un apoyo, una compañía, un soporte, ahí vamos a estar, pero que la gente sepa Ujú, que puede acercarse a ti y listo. ujú. Pero no tenemos que Así es, andar ahí metiendo nuestra cuchara necesariamente. No es nuestro trabajo, no es nuestra obligación y tampoco es un derecho, ¿eh? así es. ¿Sale? Interesante punto. ¡Piu! Coméntenos ¡Bravo! qué opinan sobre esta creencia y cuántos de ustedes lo siguen practicando y Ajá. quiénes ya lo dejaron un poquito atrás. Amiga, ¿tú qué creencia identificas en ti que te ha guiado y que sigue o no funcionando? Fíjate que yo tengo una creencia bastante, a lo mejor con esto vamos a causar un poquito de polémica aquí con la comunidad, Mm. pero fíjate Uy. que mi creencia de muy pequeña fue, y creo que lo arrastré por mucho tiempo, y a lo mejor hasta el momento todavía me lo cuestiono. Creo que todavía es algo que me cuesta un poquito de trabajo resolverlo en mi cabeza. Como ustedes ya saben, yo vengo de una familia disfuncional. Entonces, el hecho de venir de una familia así y el hecho de convivir con tanta gente que tienen la misma situación, donde no crecieron con un papá o mamá, o que ya pasaron este proceso de casarse y atravesaron un divorcio, eso me ha generado una creencia bastante, híjole, conflictiva para mí. Es esta parte en donde creo que, aparte de venir de una familia así, y por ver a la sociedad como está, yo no voy a poder formar una familia funcional, ¿sabes? El decir, tener mi pareja, de hijos, totalmente funcionable como lo marca la sociedad. Muchas veces he escuchado esto, tú dime qué opinas, pero dicen que cuando sueles venir de una familia así, normalmente tiendes a repetir patrones. Entonces, escoges o buscas tu pareja de esa manera y, o sea, de lo que venías arrastrando y pasa lo que te pasó en la infancia, ¿no? Entonces yo tengo este miedo constante de decir, no, yo no voy a poder formar una familia funcional, no me veo, o quizá, sí, la verdad te lo voy a decir, o sea, muchas veces no me he visto en pareja Ok. con una familia.
tú me has escuchado hablar y casi siempre es, me gustaría tener un bebé porque es algo que sí deseo ser madre, pero me veo mucho sola, ¿sabes? Me veo mucho sola con crianza porque yo quiero tener 2 hijos, entonces crianza de 2 niños, ¿sabes? Pero ya la historia que yo me cuento es, o sea, yo sola, ¿sabes? Entonces, Okey, esto para mí ha sido un poco conflictivo porque digo, bueno, Feri, ¿por qué no podrías hacerlo? Que en terapia cuando lo trabajé fue como exactamente, o sea, vas reconociendo que elegimos a la pareja conforme a lo que nos faltó de niñas, conforme a lo que queremos ahorita de adulto, porque pues es lo que queremos cubrir, y no necesariamente vas a tener que repetir historias, no necesariamente va a suceder un divorcio, no necesariamente pues se van a ir y te vas a quedar sola, o sea, eso te pasó, sí, pero no quiere decir que tú también lo vayas a vivir. Y sí, efectivamente, o sea, con cuestiones ya trabajadas en terapia, obviamente aprendes o deberías de aprender a escoger una mejor pareja sin que tenga estos rasgos que te hace buscar o elegir malamente, ¿no? Pero llego en este punto de mi edad en el que ya no es secreto, ¿verdad? Este año cumplo 31, entonces dices, híjole, porque yo tengo como plazo fijo de decir si a los 33 yo no puedo aún encontrar una pareja estable, porque yo quisiera tener hijos antes de los 40, obviamente, y antes de los 35. Entonces, si yo no pudiese tener hijos dentro de los 33, 34, que sería como mi límite, pues entonces yo sí pensaría en esta opción de inseminación, ¿sabes? ujú, Y entonces aquí vuelve a recaer la parte de crianza sola, familia disfuncional, pero obviamente consciente. Sin embargo, es esta parte de no poder formar una familia funcional, papá, mamá, hijos, pues porque es esto, ¿no? O sea, lo estás haciendo sola. ujú. Y eso ha sido una creencia que hasta la fecha sigo batallando para realmente verla de otra forma. Bueno, empecemos con la sesión. Ay, nada, sin crear. Oye, antes de compartirte mi opinión, este, ya me preocupé por mis pacientes, ¿no? ¿Qué van a pensar de su psicóloga? Bueno, soy un ser Ay, humano, ¿qué tiene? Lo siento, estoy también trabajando mis áreas de oportunidad, sí, claro. pero es parte. Qué interesante. Yo creo que mucho de esta parte que tú reconoces de entrada, ¿no? La parte de la emoción, el miedo, decir, tengo miedo, por saber que traes una referencia de familia y que incluso en tu discurso lo manejas como disfuncional, es decir, Ujú, que no funciona bien. Yo creo que ahí digo, ya, tú lo trabajarás con tu psicóloga, pero yo creo que desde ahí, o sea, sería padre que tú pudieras entender cómo es que tú visualizas la parte de tener una familia monoparental. Para mí ese sería como un término más ad hoc a la dinámica, porque aún cuando el hecho de que no hayas crecido con papá y mamá, pues no necesariamente implica que no haya funcionado. No es lo tradicional, porque ujú, desde nuestra cultura lo que entre comillas está bien visto es eso, papá, mamá e hijos. Pero la verdad, la realidad es que las familias así tampoco son funcionales necesariamente, por un claro. lado. Bien. O sea, yo a lo que pudiera decirte en esta parte es que, por ejemplo, yo no quisiera repetir el mismo patrón que yo hice, ¿no? O sea, lo que yo viví, es decir, que esos Sí. papeles inviertan. Que la responsabilidad, por ejemplo, en mi caso, que cayó en una niña de 8 años, no me gustaría que mis hijos lo vivieran, sino que se Ujú, respetara ese tipo de etapas, ¿no? De eres un niño y disfruta tu niñez, o sea, tú no tienes por qué cambiar pañales a los 8 años, tú no tienes por qué hacerte cargo solo, tú no tienes por qué estar solo, o sea, mamá está aquí, papá está aquí, ¿sabes? Es como ese apoyo ujú, que en mi caso fue uno y obviamente cuando es uno, pues es una chinga. O sea, porque te exacto. tienes que dividir en 1000 pedazos y hacerle de 1000 formas.
que no te digo que no es imposible, porque claramente tú y yo somos ejemplo de esto y tenemos unas mamás que hicieron totalmente eso, o sea, se partieron en 1000 Ujú. pedazos y aquí estamos. Pero yo no quisiera que mis hijos vivieran esa situación, ¿sabes? Sí, y entonces a lo que iba es como, ¿cuál es tu referencia? Porque entonces, de alguna manera, como creo que lo conceptualizas desde no es lo que quiero, pero es lo que, con lo que crecí. O sea, no es lo que quiero y de alguna manera es como lo trato de repeler, pero a final de cuentas es lo que conozco, ¿no? Ujú. Y yo creo que aquí entraría, Fer, corrígeme si me equivoco, pero pareciera que entraría como algo que llamaríamos una especie de autosabotaje, porque entonces, digo, no conozco, o sea, sí conozco, pero voy a hacer como que no conozco tu dinámica en pareja, ¿no? Porque entonces, ¿cómo está la estructura de Fernanda que vive con el miedo de no encontrar a una pareja para poder formar la familia que de alguna manera no conoce, porque no la tuvo, pero Exacto. que anhela, Ujú. porque pues es eso, ¿no? Un anhelo. Pero entonces, ¿cómo esta misma creencia de no voy a poder porque como no lo conozco y porque yo crecí así, entonces no lo voy a encontrar? Pero la realidad es qué tantas conductas yo tengo para que cuando estoy en pareja, pues mando al diablo a la pareja porque no Porque no está me funcionando. funciona. ¿Sí me No, explico? no me funciona. Ajá, ajá. Thank you, next. Ajá, exacto, porque entonces, o sea, es esta parte de lo que te decía, ¿no? ¿Qué concepto tienes de pareja, por ejemplo? ¿Qué Ujú, concepto tienes de familia? Por eso mi aclaración hace un ratito de, no es lo mismo decir, crecí con una mamá soltera y eso es igual a disfuncional, a decir, crecí con una mamá soltera y eso es igual a monoparental, que dentro de la monoparentalidad puede ser funcional. ¿Me ujú. explico? Porque Sí. ese es un concepto y o sea, eso también es concepto de familia y eso también es concepto de pareja. ¿Cuál es tu concepto en este caso, bueno, voy a preguntar, heterosexual? Para Claro. poder decir, ajá, para poder decir, o sea, sí, digo, independientemente, ¿no? ¿Cuál es tu concepto de hombre? ¿Me explico? O para los Ujú, que no son, digo, independientemente de la orientación sexual, ¿cuál es tu concepto de pareja? Porque entonces, hablando ahorita de las creencias de controlar, yo creo que muchas veces, aparte de traer como esta historia y estos aprendizajes, vamos como con un checklist, ¿no? De el hombre de mi vida o la pareja de mi vida tiene que ser ta, 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 ta. Y voy con esa listita, así como me encuentro a alguien, conozco a a alguien ver y si es las como, cumples. A a ver. ver si las Ujú. cumples. Y aparte somos muy intolerantes al malestar. Y no, ojo, no quiero decir que tengamos que aguantar, ¿no? Porque pues no está chido. O sea, pero creo que en cuanto detectamos que esa persona con la que nos estamos compartiendo no cumple con mis requisitos, vámonos. Ujú, Next. ujú. Muy interesante, fíjate. Y esto que estamos hablando, y eso justo que estás diciendo, me lleva a mí a otra creencia que quizá esto tenga que ver. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que desde muy chica, por la situación que vivió mamá, el chip que se me fue grabando, y porque fueron palabras que ella me decía, era como esto de: "Es importante que estudies para que en un futuro tengas un buen trabajo, para que si un día la pareja con la que te relaciones no funciona, o pasa algo y te engañan y bla, bla, y lo que sea, con la mano en la cintura puedes decir: "¿Sabes qué? Adiós, porque yo soy autosuficiente y no te necesito. Bye", ¿sabes? Entonces, esta creencia de decir: "No, pues es que sí me tengo que preparar, sí tengo que ser una mujer autosuficiente, sí tengo que ser una mujer, que se pueda ella hacer y deshacer ella misma cuando ella quiera, cuando pueda", ¿por qué? Porque así me lo dijeron que tenía que serlo, porque en el cualquier momento que yo no me sienta a gusto, ¿sabes qué? Thank you, ahí te ves. Mm. Y entonces llega esta parte de: "¿No cumples esto? Bye, no". Y esta situación a la que te lleva de: "Es que no voy a poder". Autosabotaje, lo dijiste.
Híjole, y es que ahorita que te escucho te estoy tratando como de acomodar en mi cabeza, es bien complicado, porque digo, yo creo que tú lo dijiste, sería muy como polémico, da mucho de qué hablar o para mucho, porque creo que estamos en un tiempo en el que ha habido muchos cambios, se ha dado el empoderamiento de la mujer, digo, ya tenemos varios años en este proceso que es aplaudido. Sin embargo, creo que, bueno, déjame te digo, hago un paréntesis, y esto es algo mío, ¿no? Yo iba a decir que creo que en la importancia de encontrar equilibrios. Yo soy mucho de Ujú. equilibrios, aunque soy muy desequilibrada también, pero, Sí, pero sí. busco mucho los equilibrios y el paréntesis que iba a hacer era que le decía a alguien esto y me dice, ¿qué signo eres? Hablando de los horóscopos, ¿no? Me dice, ¿qué signo eres? Y yo, Libra. Dice, ay, pues con razón, ¿no? Así como la Más balanza. relax, ajá. Y ya ves que el símbolo de Libra es una balanza. Una balanza, Entonces dije, ujú. fue la primera vez que yo caí en cuenta de eso. No sé qué tan, yo soy un poquito más escéptica, pero me hizo sentido. El punto a lo que iba es que creo que en el proceso de los cambios, hablando del empoderamiento de la mujer, caemos en la postura radical. O sea, nos vamos hasta el otro extremo de venir, de ser dependiente, de creer, entre comillas, y si quiero tratar de ser lo más cuidadosa posible para que no haya como una mala interpretación, e igual la puede haber y lo podemos comentar sin problema. No soy experta en el tema y esta es mi opinión y me hago responsable de ella. Y entonces creo que de venir, de liberarnos, de estar sometidas, ¿no? Mucho tiempo por la cuestión de las creencias tradicionales en cuanto a los roles Ujú, y de decir, no, es que darnos cuenta que nosotras podemos y que somos fuertes y que somos capaces y que lo somos. Somos fuertes, somos inteligentes, somos capaces, pero insisto que creo que nos fuimos hasta el otro extremo de ser completamente independientes. Yo me acuerdo, por ejemplo, decirle a mi esposo cuando éramos novios, decirle, quiero que sepas que me considero muy fuerte, muy independiente y no te necesito, o sea, para yo estar bien, te elijo ujú, porque tu presencia mejora mi vida. Pero si tú ujú, no estás, yo no dejo de funcionar. A él le pudo mucho que yo le dijera eso. Y no se lo dije en un mal plan, o sea, no se lo dije en el de que, yo soy súper independiente. Porque me acuerdo, por ejemplo, una vez, ya les compartía, soy todóloga, bueno, no soy todóloga, no es cierto, pero hago muchas cosas, tuve que aprender a hacer muchas cosas. Total, una situación, tenía que poner una lona en mi casa y ya éramos novios, él va a la casa y él me ayuda a hacer eso. Otra vez, volviendo a la parte de soltar, él Quítate, lo yo lo hace. hago. Ah. No, 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 no. Me dio tanto sentimiento porque fue como, o sea, fue de, no manches, ya no lo tengo que hacer yo. Alguien me Ujú, puede apoyar y entonces, o sea, esos media hora, 20 minutos que a él le tomó hacer eso, o sea, yo me pude relajar y confiar en que iba a quedar como quedara. A lo mejor no, pues era, insisto, el malestar de que no quedara como yo quería o como yo creía que yo lo podía hacer, pero fue la parte de, o sea, yo lo pude haber hecho, ¿estamos de acuerdo? ujú, Pero se sintió muy bonito el que alguien te apoyara en eso y tú te pudieras apoyar en ese alguien. ujú, ¿Me explico? Pero entonces, en este punto, creo que estamos en una radicalización, no siempre, no todas, ni todos, pero creo que se nos ha ido complicando el hecho de encontrar como ese equilibrio y saber que sí, la parte de la independencia es sumamente importante, a diferencia de cómo estábamos antes. Hablando, yo no me gustaría hablar como tanto de género, hablando de hombres y mujeres, hay esa referencia y no la podemos negar, pero la idea es, venimos de ser muy sumisos y estar como muy sometidas y sometidos a
a ser completamente independientes e individualistas. Y en mi opinión, creo que algo que tal vez se vaya dando y creo que ya también se está trabajando es hacer equipo. Que justamente esto es lo que funciona, ser equipo. Ujú, O sea, yo no hablaba como en cuestión de, o sea, yo lo voy a hacer o tú lo vas a hacer completamente. No, no, o sea, esta cuestión de decir, yo quiero un equipo, o sea, quiero alguien que sea el apoyo y ujú, no el de, bueno, tu responsabilidad es esto. No, no, espérate, o sea, esto es de 2 y es una elección de 2. Por ende, las 2 partes están de acuerdo y se ayudan mutuamente. Y bien lo dijiste, esta palabra tan clave y creo que debe ser bien importante que la pudiéramos centralizar súper bien. Un equipo, y un equipo funciona si los 2 trabajan, si los 2 se apoyan, si los 2 se suman. ujú. Pero Entonces, aquí es justamente es eso. donde entra la parte de la creencia. Ujú, Si no lo hacen como a mí me enseñaron y a mí me ujú. genera mucho malestar, bye, y eso me refuerza la creencia de, ah, ya viste, Mejor no voy, sola. mejor sola. Ajá. Mejor No, sola. y entonces yo creo que esa es una creencia que va a requerir, y te estoy hablando todavía en presente y un poquito en futuro, va a requerir de mucho trabajo, porque no podemos dejar de lado la cuestión de, hay una creencia de crianza, de experiencia, de cómo tú, pues de la estructura que tú traes, ¿no? De venir de una familia monoparental, y entonces de alguna manera creer que así va a ser tu propia vida o tu vida familiar a raíz de cómo dices que te visualizas, ¿no? Tú y en tu discurso y tu autodiálogo es yo creando a mis hijos, ¿no? Ajá. Ajá. Y Pero y entonces, escucha, ahorita que dices eso, ¿no? Bueno, tengo muchas amigas que son, mamás y están casadas y viven con sus parejas, y luego es este comentario tan recurrente que te dicen: "Sí, pero, pues, quieras o no, los hijos son de una". O sea, realmente la responsabilidad cae en una. O sea, si ya tienes hijos, son tuyos, porque ellos pueden ir y deshacer, pero quien cambia su vida o el que tiene que la que tiene que elegir entre si hago aquello y hago esto, es la mujer, dice, es uno. Entonces, escuchas esto y dices: "Ah, canijos", entonces, pues sí, o sea, quien realmente tiene que sacrificar más es la mujer. ujú. Y que, híjole, es un escenario todavía creo que vigente y es tan vigente como que tienes gente y familiares conocidos, o tenemos pues, que seguimos viviendo esta realidad y que a lo mejor me voy a ver un poquito utópica, pero yo les decía, tengo fe todavía en la humanidad, en que esto pueda cambiar, porque es bien lamentable seguir viviendo y reforzando precisamente estas creencias de que la mujer es la que siempre se tiene que sacrificar, que sí pasa. No quiero decir que no, y no, ojo, reitero, no quiero decir todas las mujeres y no quiero decir todos los hombres son irresponsables y no se hacen cargo. Me encantaría poder ver más este equilibrio, este trabajo en equipo en donde entre pareja, háblese de hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre y todas las otras variaciones que puedan existir. Insisto que no conozco a profundidad, no me consideraría para nada experta. El punto es que cuando hablamos de pareja y de crianza, porque este es otro elemento muy grande, muy importante, pudiéramos ir desaprendiendo estos patrones que traemos, estos roles ya como preasignados y podamos reestructurar, porque es muy cansado para la parte que toma el rol, independientemente, insisto, si es de la mamá o del papá, quien toma todo el rol en la crianza de los hijos es sumamente cansado porque es muchísima la responsabilidad. A mí me encantaría poder ir viendo, que es difícil, porque el contexto lo sigue retroalimentando, pero me encantaría poder ver, alcanzar a ver que haya más equilibrio, que podamos entender que sí, la mujer tiene su fortaleza y todo esto que ya mencionamos, y
que compartirse con alguien no es sinónimo de debilidad. ¿Somos vulnerables? ¿Podemos llegar a ser vulnerables cuando nos compartimos con otra persona? Cierto. Pero, híjole, el confiar en que con esa persona con la que nos vamos a permitir sea vulnerable, sea lo suficientemente sensible y responsable. Y espacio responsable, ¿no? Irresponsable, todo junto, no. Que sea lo suficientemente sensible y responsable para poder cuidar de esa vulnerabilidad del otro. Y entonces que Fernanda en algún momento pueda sentirse con la confianza y la libertad de compartirse con alguien más y que ese alguien más se comparta con Fernanda y entonces ejercer esta dinámica de cuidado y de responsabilidad mutua, en donde no tiene que ser necesariamente el repetir la historia que vivió su mamá. Así es. ¿Y cuántos no habemos así, no? Que creemos y que ya estamos en esta etapa donde decimos, no, ya, o sea, esto está muy cañón, o sea, mejor un perro, un gato. Y Esto te no está evitas funcionando, broncas. me están haciendo ver como un pendejo, a la chingada, ya voy a ser mamá soltera. Así es. Ahí escríbanos quién está de acuerdo, quién se ve en esta misma situación y estaría interesante escucharlas porque igual de aquí pudiéramos hacer otro episodio con estos temas. Seguramente, o sea, van a salir muchísimas más creencias, digo, porque aquí, o sea, hablamos de una como central, pero la verdad es que te das cuenta que sale otra y otra y otra. Es como, Así es. me imagino yo como un árbol, esta creencia que tú mencionaste al inicio es como el tronquito y salieron como 200 Ujú. ramas, ¿no? Así De es. otras creencias que también nos dirigen y pues vamos a irlo trabajando y compartiendo y modificando y la idea es esta. Y no sé, por último, ¿te parece, Fer? Que hablemos de una última creencia. Fíjate que hay algo que a mí antes es una creencia que yo traía. Digo, yo creo que de alguna manera nos vamos a ir dando cuenta que todas están como un poquito o mucho muy relacionadas, pero es hacer hasta lo imposible porque el otro no se enoje y no se vaya. Y entonces, incluso esto podría implicar que dejes de ser tú para complacer a los demás. Y lo Híjole, qué decía, fuerte, qué carnal. fuerte, carnal, qué fuerte. Híjole, está buenísima, ¿eh? Está. Y yo creo que con esta vamos a cerrar porque, o sea, hay Sí. mucho. Y entonces te comparto, o sea, por qué listo yo esta creencia? Porque entonces hablaba de, yo creo que ahorita, me voy a citar a nuestro primer episodio, creo que he tenido un despertar. Todavía no del todo, todavía ando como modorra, pero creo que he tenido como un despertar en donde me he ido dando cuenta que mucho de la forma en la que he venido funcionando tiene que ver con mis heridas, con toda esta Ujú. parte de la infancia y volvemos a la parte de la crianza. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de mi mamá cuando era chiquita y entonces les decía, pues, este contexto muy tradicional, en donde hay una especie de culto a la autoridad. O sea, toda Ujú. la persona que es mayor que tú es como, yo me acuerdo, por ejemplo, en mi familia, el que te decían, llegaba un hermano o un familiar de mi mamá, adulto, y era desde, bésale la mano a tu tío. Y era No. literal que tenías que ir, o sea, tú decías, bendición tío, ibas y le besabas la mano y él te decía, Dios te bendiga. Wow. Y lo que el adulto dijera Eso. era la ley. Yo recuerdo que en mi familia era a mis abuelos, tenías que, o sea, si te preguntaban algo o respondías un sí o un no, no era un simple un sí o un no, era un sí, señora, un Ajá. sí, señor. Porque si no era completo, era madrazo. O sea, ¿sabes? Pachón, órale, chamaco, malcriado. Sí. Oye, no, espérate. Ahora que estaba editando el episodio 3
Dije, güey, esta parece una película de apocalipto, así como de los aztecas. Cuando me escucho platicando de cómo crecí, dije, esto está bien cavernícola. Está bien ortodoxo. Yo dije, esto está bueno para una película acá Híjole. de veras. Ahí, por favor, Hollywood, Netflix. Patrocínenos, produzcanos. Pero, o sea, y te lo digo porque entonces, esta parte de tienes que obedecer, o sea, yo me acuerdo y les platicaba yo de ser niña así como muy chispita, de ir como con este pensamiento muy acelerado y de pronto decir algo y tener una opinión diferente a la del adulto y era, hasta con la mirada, era, no diga nada, usted se calla porque usted es una niña y este tema es de adultos y usted no se mete, aunque yo supiera que estaba, que la opinión era equivocada, que era una mentira, por ejemplo, lo que se estaba diciendo, era de, usted se calla. Porque Ujú. si su tío se enoja, porque si su mamá se enoja, te dejan de hablar, te aplican la ley del hielo y vas aprendiendo, en mi caso yo mucho tiempo, y te estoy diciendo de mi despertar hace que te gusta, yo creo, tú eres la mala influencia, te creas, la buena influencia, porque más o Ah. menos como hace unos, fíjate, unos 3 4 años, máximo 4 años, yo empecé a darme cuenta de este patrón que yo tenía. O sea, yo no era capaz de dar mi opinión si mi opinión contradecía o se contraponía a la opinión de alguien a quien ni siquiera era alguien mayor a mí, era alguien a quien yo pudiera respetar, admirar, ¿sí? Querer. Querer. Porque Ujú. entonces si yo decía lo que yo pensaba y eso se contraponía a la opinión de la otra persona, yo en mi cabeza era, se va a enojar. Y si se Ujú. enoja, se va a ir o me va a dejar de hablar y yo no quiero que, o sea, por eso te hablo de las heridas. Yo no quiero que se vaya, yo no quiero que me deje de hablar, yo no quiero que se enoje conmigo, porque en mi contexto, el que alguien se enojara contigo era, o Lo sea, peor. Ujú. dejarte, era como cortarte la fuente de amor. Y cuando yo me empecé a dar cuenta de eso, me di cuenta que yo estaba aguantando muchas cosas. Y que eso, justamente eso. ¿Cuánto tenemos que aguantar o qué tanto tenemos que aguantar Ujú. por no sufrir eso de, es que si me deja y ya no me habla, y si ya no soy a quien quiere acercarse, güey, a lo mejor eso es lo que mejor ganas. Sí. Justamente, o sea, si te deja de hablar y si se va, sales hasta ganón. Y fíjate, yo empecé a cuestionarme esto, porque a mí o sea, hasta la fecha me genera mucha ansiedad. Ya lo identifico y ya trato de manejarlo diferente. Eso no significa que no experimente la ansiedad. Pero entonces, cuando yo entendí el patrón y empecé como a descifrarlo, también entendí que no necesariamente la persona se iba a ir. O sea, muchas Ujú, veces ahorita, o sea, tú ya me conoces en esta parte, me has visto que ya, o sea, ahora sí ya me pongo, ¿no? Y no, o sea, esto no es así, o no estoy de acuerdo, o no lo quiero hacer. Y sí se enojan, o sea, las personas pues sí se molestan, ¿no? ujú, Sí hay una claro. incomodidad, pero es una incomodidad que pasa, ¿eh? O sea, no va más allá del enojo de un ratito. Como dice mi mamá, tienen dos trabajos, enojarse y volverse a contentar, o que se les pase Ujú. el enojo, pero no pasa lo que no ocurre el escenario catastrófico que yo creía que iba a ocurrir y con el que crecí y viví por mucho tiempo, ¿no? Lo creo que lo más catastrófico que pasa cuando uno cede y acepta y sigues, alimentando esto, es que te vas perdiendo tú, te vas apagando tú, te vas haciendo chiquita, te tienes que meter en un lugar donde no cabes, pero estás así porque no quieres hacer daño a la otra persona, no la quieres hacer sentir mal, no quieres perderla, no quieres que se moleste y la esencia de la persona se pierde. Se Sí, va apagando, y bien feo, o sea, eso está cabrón. de Yo lo he leche bebé. vivido, así, lo hemos vivido y realmente, o sea, yo cuando identifiqué esto en lo personal, ay, se siente horrible darte cuenta en dónde estabas
y qué tanto estabas perdiendo por complacer. Ujú. Sí. Y te das cuenta, pues, que cuando la relación es sana, hay estas incomodidades, pero No pasa nada, se no pasa habla. nada. Ah, exacto. O sea, se buscan otras soluciones, se buscan los acuerdos, bien, y volvemos a la parte de los valores. El respeto se da, se hace presente. Cuando Ujú. no es algo sano, la relación termina, porque tiene que terminar, porque no es saludable para la persona. Oye, justo estaba una vez escuchando o leí, no recuerdo bien esa frase, en donde dicen: "Uno pasa a ser el villano de la historia, de ser el bueno pasa a ser el villano cuando empiezas a poner límites, porque ya no les gusta que Ujú. les pongas límites". A mí Y me pasó. entonces el malo del cuento eres tú, la bruja del cuento eres tú. Sí, Y qué feo, porque, o sea, los así no son los papeles, o sea, los papeles se invierten, y dices tú: "Ah, canijos, solo porque no quiero hacer algo que a ti te gusta y que a mí no, soy la mala". Órale. sí, y es muy triste. Es muy triste, pero también es muy liberador. O Y sea, es revelador. sí. O sea, es muy triste por un lado porque te das cuenta, ¿no? De cómo venía funcionando la dinámica y justo cuando Ajá. empiezas a poner límites, eh, vives esta parte de, ah, caray, o sea, ¿qué te pasó? Tú no eras así. Y dices, no, Ujú, sí era así, pero no, no podía ser yo. Bien. Y entonces es como, también, ¿sabes? Funciona como una especie de, como de purga. Cuando empiezas a fortalecer esta parte tuya de hacerte valer, de respetarte, de validarte, la gente que está así como sanguijuela chupándote, se va, se ujú, suelta. O sea, o cambia la dinámica de la relación y empiezas a relacionarte de una manera diferente ujú. y te sientes mejor contigo misma. Ojo, volvemos a la parte de los equilibrios, no se trata de ir al otro extremo y decir, pues ahora todos me la pelan, no es cierto. Pero, no, no, pero sí es como la parte de nada más, o sea, el establecer el límite de esto es sano para mí, esto ya no es sano y no lo quiero y no tengo por qué recibirlo. Ya después Ujú, hablaremos de otros, de otros, sí, otros conceptos como a lo mejor el amor, pero creo que el establecer límites y el hacer y darle valor a tu voz y a tus necesidades y a tus deseos es una especie de purga. Quien esté dispuesto a respetar y obviamente tú respetar esos límites de la otra persona va a permitir establecer relaciones sanas. ujú, Y cuando no hay esa disponibilidad, la relación simplemente se pierde, se debilita o se transforma. No hay más, creo yo. ujú. No, justamente, eso es lo Ujú. que sucede. Ujú. Así es. Y pues, ¿qué onda, vagabundos? ¿Cómo andan? ¿Qué les ha parecido estas, qué fueron? Como 4 creencias que Ujú, compartimos. Obviamente hay muchísimas más, pero creo que por hoy está bien para no atiborrarnos de tanta información. Y de verdad, de verdad, de verdad, los invitamos a que nos compartan. ¿Ustedes se identificaron con algunas de estas? ¿Cómo están? ¿Cómo le han hecho para transformarlas? ¿O cómo lo siguen viviendo? Coméntenos pues en Spotify o en Facebook. Ahí vamos a estar al pendientito para poder incluso crear un nuevo episodio con más creencias. espero que ese tema les haya gustado y, pues, bueno, nos llevamos un aprendizaje. Y pues más que nada la invitación es a escuchar esos mensajitos que nos están ahí llegando al buzón y pues ver qué podemos hacer con ellos. Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo episodio. Nos vemos. Bye, bye. Bye.